Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que juntos somos, si dejamos de estar juntos no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16, con lluvia o con sol, de enero a diciembre aquí, en la gran ciudad de Buenos Aires, tenemos para ofrecerles un pacto de imaginaciones. La radio, decía Eve Bonafini, al fin y al cabo nos sucede en los teatros de la mente. Entonces nosotros pensamos que podemos ofrecerles un programa que se autopercibe como un viaje. No un programa de viajes, un programa que representa en sí mismo la posibilidad de viajar con la mente. Para eso pretendemos tener un avión, creemos que podemos despegar con este avión, a pesar de las condiciones del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, y que cuando volemos no va a ser para irnos, para alejarnos, para poner distancia, sino para poder observar todo desde otro punto de vista. Hay una de las claves en la vida, las cosas son según el punto de vista desde el cual las miramos. Y como en el debate de la comunicación y su relación con la política y la vida cotidiana, todos tenemos claro que hay una agenda que es el poder el que la define, nosotros creemos que para balancear esa otra agenda hay que trabajar sobre el resto de nuestras agendas, las agendas propias. Si se tratase de una guerra y capítulos específicos de batallas culturales, estaríamos fortaleciendo nuestros anticuerpos, y eso es vital. Porque el que domina el centro de la agenda termina en general dominando el pensamiento de las mayorías. El que nomina, domina. El que pone nombre, termina siendo el dueño. Así que si están listos, nosotros comenzamos por nuestra propia agenda. En los años 60 tempranos, en Montevideo, Uruguay, empezó a gestarse un guiso espeso con muchos elementos que cambiaría para siempre el ADN de la cultura musical del Río de la Plata. Era una era en que empezaba a llover lo que se llamaba el Britpop, la música pop británica con The Beatles como grupo esencial. En un momento en que el éxito de la bossa nova barría fronteras en el mundo y Brasil entraba en todas partes. En un momento en que, por otra parte, empezaría a reivindicarse el candombe, la música de los afrodescendientes, como parte central de la identidad montevideana. Y de ese caldo de cultivo y de ese asunto emergería una figura capital para entender lo que pasó más adelante, aunque su época no la entendió de todo. Esa figura es la figura de Eduardo Mateo, que es a la música del Río de la Plata lo que Dylan a la música estadounidense, el hombre más influyente de todos, pero en su caso con una vida casi que trágica. Murió a los 49 años, en la pobreza, muy perseguido por la policía. Nunca fue famoso. Pero si Jaime Ross hizo lo que hizo después, si Fernando Cabrera, que trabajó con él al principio de su carrera, hizo lo que hizo después, si existió Rubén Rada, si los Shakers pudieron animarse a hacer un grupo Beatles que desde Montevideo influyó mucho en la Argentina, todo eso fue porque existía Eduardo Mateo. En Uruguay entonces, por ejemplo, no había estudios de grabación de calidad. Los músicos tenían que venir a Argentina a grabar los discos. Eduardo Mateo trabajaba más en pequeños lugares, haciendo música para cruceros, entreteniendo a gente con canciones de moda en francés o en portugués. Y con poquito hizo mucho.
Si uno no conoce la obra, si no sabe la importancia del artista, podría pasarle a un desprevenido también con Bob Dylan. Tal vez resulte difícil entender la importancia en la época de haber intentado una canción de autor distinta, pero subsumiendo muchas otras cosas que andaban dando vueltas. Más adelante sería la influencia de la música de la India, una vez que los Beatles popularizaran algunos instrumentos y algunos sonidos de la música de la que había sido una de las colonias británicas más grandes de todos los tiempos, y a esa altura, en 1960, se había liberado lucha de Gandhi de por medio. Este es Eduardo Mateo, en una de las escasas entrevistas que se conservan de él, entrevista realizada por Gustavo Rey y Mauricio Almada, contando ya de grande que tenía miedo a morirse. Bueno, se murió muy joven y en condiciones de vida paupérrimas. ¿Tú te enamorás con facilidad? Sí. ¿Y ha sido un problema para ti esto en tu vida? Yo creo que, bueno, hay un dicho muy viejo en cuanto al asunto, ¿no? Yo estoy enamorado del amor. Y allí donde se manifieste, estás prendido. Sí, me predispongo a enamorarme. Me predispuse siempre. El amor es una fuerza que hace de los elementos de la sociedad lo que las personas quieren. ¿Hay cosas a las cuales le tengas miedo? Sí, le tengo miedo total a la muerte. ¿Has pensado en ella? Sí. ¿Qué hay después de la muerte? No sé y no lo quiero saber. Y te juro que no me resigno. Pienso que yo y los hombres y las mujeres pueden ser inmortales. En su caso, tiene una de las formas de la inmortalidad. Estamos hablando de Eduardo Mateo porque murió un día como hoy, el 16 de mayo de 1990. Hace ahora 35 años. Y sin embargo escuchamos Yo Hoy Te Vi, versión de él con Diana Lenoir, su musa. En grabaciones paupérrimas, en 2 canales. A veces realizada por la mañana para luego ir a hacer playback por la tarde a un programa de televisión de fin de semana. Y en general canciones melancólicas, llenas de tristezas. Pero de una influencia muy grande. Cuando Fito Páez escribió Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie y te vi. Es indudable que estaba citando esta canción de Mateo, o se le colaba en los recuerdos. Diana Lenoir fue, además de la musa, la capitana de las expediciones rumbo a Buenos Aires para que Mateo dejara grabado en disco aquello que tocaba así en vivo. En la grabación del El Buey Solo Bien Se Lame, además de Diana Lenoir y algunos músicos argentinos, estaba Horacio Molina. Y Mateo se empeñaba en pedirle al técnico de grabación, Carlos Piris, de los viejos estudios Guión, que destruyera lo que él grababa porque no estaba conforme. Hasta que un día se fue a comprar cigarrillos y no volvió más. O a comprar aquello que necesitaba para compensar su ánimo. Por suerte el técnico no destruyó aquello que había grabado y tuvo la bondad de conservarlo para el futuro. Pero con Mateo no había caso, ¿eh? Terminó por las calles de Montevideo mendigando cigarrillos a la gente, pidiéndole a personas: mirá, yo te di un montón de canciones que conocés seguro, vos podrías convidarme un cigarrillo. Entre esas canciones, Príncipe Azul, una canción con Horacio Buscaglia, inspirada en una película de Disney.
en la película Fantasía y pensada para niños. Esta canción la registró en Ushuaia, La Quiaca, León Gieco. Muchos años antes, cuando León recién llegaba a Buenos Aires en los 70, él la grabó a mediados de los 80, junto a su trabajo en la compañía de teléfonos Entel, se consiguió un modesto y precario empleo en la revista Pelo, escribiendo sobre discos. Hacía críticas de discos. Le tocó hacer la crítica del disco El Buey Solo Bien Se Lame de Eduardo Mateo, y su crítica no fue elogiosa. Muchos años después se dio cuenta de que él no había entendido a Mateo y grabó Príncipe Azul cuando fue a Montevideo a presentar un espectáculo completo con De Ushuaia a La Quiaca. Buscó relacionarse con Eduardo Mateo, al que no le quedaba tanto tiempo de vida, pedirle perdón por aquella crítica y decir que había grabado Príncipe Azul como una forma de homenajearlo. Mateo le pidió 6 entradas, digamos, 8 entradas para él y su gente para ir a verlo al teatro. Dice la historia que nunca fue al show de León, que vendió las entradas en la puerta del teatro y que se fue a un bar a brindar a la salud de León con el dinero que había obtenido por vender las entradas que le habían regalado. Pero estas son pequeñas historias. ¿Quieren escucharlo al propio León hablando al respecto? Me pareció una canción maravillosa porque yo tengo un altercado con Mateo, porque cuando yo recién llegaba al campo, Ripoll, que era el que dirigía la revista Pelo, para que yo tuviese trabajo, me dio un trabajo de comentar unos discos. Me dio Harvest de Neil Young, un disco de Mi Vida, Desatormentándonos de Spinetta, y Mateo Solo Bien Se Lame, lo había grabado en Buenos Aires. Que Mateo estaba, bueno, siempre estuvo re de la cabeza, pero era una cosa que yo no conocía. Mateo, yo la verdad que no lo conocía. Entonces yo escuché el disco, dije que era muy bueno, que estaba muy bueno, que era muy original, que no lo conocía a Mateo, y vertí un concepto que decía, las letras no tienen tanto mensaje político. Entonces pasaron 40 años y un día yo vengo a tocar acá a un teatro de Montevideo y llego a la prueba y el plomo me dice, el asistente me dice, recién lo eché a Mateo del escenario. Le dice, ¿cómo lo echaste a Mateo del escenario? Le digo, ¿estás loco? Sí, lo eché porque estaba dando vueltas en el escenario, no tenía nada que hacer, te estaba armando las cosas. Lo corrí, lo enganché en el hall y le dije, Mateo, por favor, yo soy León Gieco, ¿viste? Yo te adoro porque después aprendí a lo que era Mateo. Mateo son los Beatles de Uruguay, más o menos, ¿no? Entonces, para todos los músicos, para nosotros los músicos, Mateo es como no sé, el John Lennon de Uruguay, digamos, los Beatles. Entonces dije, te quiero dar una entrada, 2, para que vos, necesito 6. Entonces yo corrí, me fui otra vez al manager y dije, dame 6, necesitas 6 entradas, Mateo. Fui y leí las 6 entradas, el tipo la vendió, se compró vino. Yo miraba abajo y él se estaba que me miraba. Jamás se entró. Esta es la versión que grabó León de Príncipe Azul, que es una canción registrada por docenas de autores e intérpretes en el mundo. Está claro que Mateo solo no se la mía bien. Que le interesaba muchísimo más buscar una forma de expresión. El éxito, las candilejas o el dinero. E hizo un montón de ciclos y trabajó muchísimo en la escena de Montevideo. Pero básicamente no podía con su propio temperamento. Hablamos de su influencia sobre otros músicos muy importantes hoy, en el futuro en Uruguay,
Fernando Cabrera, por ejemplo, empezó su carrera en público prácticamente en un dúo con Mateo. Grabaron, hicieron un montón de espectáculos en vivo. Esto es más adelante, en 1987, en vivo en el Teatro del Notariado en Montevideo, Cabrera Mateo, Yulelé. La búsqueda de un sonido. Y esa sensación de que nunca nadie sabía qué podía pasar. ¿Qué buscaba Eduardo Mateo? No lo sabemos. Lo que consiguió con la combinación homeopática de elementos muy diferentes entre sí es parir una canción montevideana, una canción ciudadana completamente distinta. En su momento a su mayor aporte le llamaron el candombe beat, la mezcla de la música beat anglosajona con la música ancestral de los afrodescendientes uruguayos. Pero hay bastante más que eso del principio. Esta es Liliana Herrero. Popis, cualquier cosa. Haciendo esa tristeza. Sí, viene de manos abiertas. Polvo que el viento no lleva. Piensas, vagas y piensas. Esa tristeza que tienes viene de un rostro. Acompañada por Rubén Rada. Viene de manos abiertas. Que en rigor empezó a cantar profesionalmente porque Eduardo Mateo lo buscó como la voz del Quinto. Un grupo legendario de aquella era. Esa tristeza que cuelga, donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado, mientras soñabas anhelos. Mientras soñabas anhelos, piensas, vagas y piensas. Y de su obra desperdigada, grabada de cualquier manera, de la leyenda de El Caminador de Montevideo, que estaba en la mira de la policía y que siempre iba a terminar detenido. Y a veces golpeado si se rebelaba. Yo sé muy bien lo que tienes. Hay en tu vida un pasado, polvo que el viento no lleva. Lo que queda es también la sensación de que a veces la música de vanguardia, la que está construyendo algo distinto, no es entendida a tiempo. Ya que mencionamos a El Quinto y Rubén Rada, esta es aquella versión grabada en 4 canales en los años 60 de Mejor Me Voy. Más
qué ternura tienen tus ojos